Profesora, buenas noches. Le saluda el alumno Víctor Raúl Sosa Barroso, de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad voy a exponer acerca de la ley de amnistía que promulgó el, el gobierno de Alberto Fujimori en el año de 1995. La ley de la amnistía promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1995 fue objeto de un intenso debate y controversia, ¿no?, en el ámbito jurídico y político. Para comprender mejor este proyecto, es necesario analizar desde diferentes corrientes, ¿no?, del pensamiento jurídico, visto desde el enfoque positivista excluyente de Kelsen. Se cuestionará la validez de las leyes de amnistía que buscan absolver de responsabilidades a las personas involucradas en abusos contra los derechos humanos, ¿no? De acuerdo con este enfoque, las leyes deben basarse en normas legales establecidas de nivel superior como la Constitución. Cualquier ley que contradiga los principios básicos se considerará inválida. Positivismo incluyente o metodológico de Hart. Hart fue un filósofo de derecho británico que desarrolló una teoría conocida como positivismo jurídico, ¿no? Su enfoque se conoce como positivismo inclusivo y metodológico y busca comprender el derecho como un sistema de reglas sociales. El positivismo inclusivo o metodológico de Hart es una teoría jurídica desarrollada por el filósofo y jurista británico Herbert Lionel Adolph Hart. Hart fue uno de los principales exponentes del positivismo jurídico en el siglo XX y su enfoque jurídico se conoce como positivismo. Relación con el tema del proyecto de la ley de amnistía. El positivismo inclusivo de Hart tiene implicaciones significativas en el contexto del proyecto de ley de amnistía presentado durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1995. El proyecto de ley pretendía liberar a miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieron involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno en el país. Consideraciones de los aspectos morales y sociales. El positivismo inclusivo reconoce la importancia de los aspectos morales y sociales en el análisis del derecho. En el caso del proyecto de la ley de amnistía se plantea un conflicto ético y moral. Por un lado, la amnistía podría haber sido vista como una forma de reconciliación y pacificación en la sociedad después de un conflicto armado prolongado. Sin embargo, por otro lado, existen preocupaciones morales y sociales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Reglas primarias y secundarias. Hart distingue entre las reglas primarias y secundarias para comprender la naturaleza del derecho. Las reglas primarias son normas que regulan la conducta de las personas y fundan derechos y obligaciones. Estas reglas son creadas por la sociedad y son respaldadas por la coerción estatal. Por ejemplo, las leyes que prohíben el robo, el asesinato son ejemplos de reglas primarias. Por otro lado, las reglas secundarias son aquellas que permiten la creación, modificación y aplicación de las reglas primarias. Estas reglas secundarias incluyen la capacidad de establecer nuevas normas, modificar las existentes y aplicarlas a casos particulares. Reglas primarias en el contexto del proyecto de ley de amnistía se refieren a las normas que regulan la conducta de las personas y establecen derechos y obligaciones. Reglas secundarias en el contexto del proyecto de ley de amnistía se refieren a las normas que permiten la creación, modificación y aplicación de las reglas primarias. En este caso, las reglas secundarias estarían relacionadas con el proceso legislativo y las estructuras judiciales. La regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento en HARS cumple el papel de norma fundamental que garantiza la unidad del sistema y criterio último de validez a partir del cual podemos identificar y reconocer una norma como válida dentro del sistema jurídico. El positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli es conocido por abordar críticamente el positivismo jurídico tradicional y proponer modelos alternativos basados en la protección de los derechos fundamentales y la garantía del Estado de Derecho. El positivismo jurídico tradicional sostiene que el derecho deriva
únicamente de fuentes formales, como las leyes y las sentencias judiciales, y que no existe una relación inevitable entre derecho y moral. Ferragioli critica este punto de vista afirmando que no tiene en cuenta los valores fundamentales y los derechos humanos que deben ser protegidos por la ley. Realismo jurídico de Alf Ross y su apartamiento del positivismo. Alf Ross, el jurista y filósofo dinamarqués, es uno de los más distinguidos exponentes del realismo jurídico. La concepción de Ross formula sobre el derecho la empirista fundamentalmente con el planteamiento que sostiene con respecto a la ciencia en general y a la ciencia necesaria implica que siguiendo un cierto procedimiento bajo ciertas condiciones resultaran ciertas experiencias directas, el notable jurista danés, quien con sencillez y claridad expondría la esencia del realismo escandinavo, el derecho se presenta así como un marco a partir del cual trabajará el juez. Será este quien al interpretarlo le dará vida y hará que la norma surta sus verdaderos efectos. Conclusiones. Primera, el positivismo de Kelsen es una de las corrientes filosóficas más importantes en toda la historia. Tiene su principal aporte en el cual tiene como paradigma el conocimiento científico. El positivismo inclusivo o metodológico de Hart sostiene que el derecho es un sistema de reglas sociales respaldadas por la coerción estatal. Tercera, Ferragioli considera que entre el derecho y la moral existe la aplicación del sentido asertivo y prescriptivo. La separación entre derecho y moral está basada por 6 etapas de tesis. Cuarta, el positivismo crítico busca relacionar los principios de la norma natural con las normas aplicables a los delitos, teniendo en cuenta que partiendo desde un punto de análisis filosófico y moral se podría encontrar cómo regulan la conducta del ser humano, la cual está llegada al castigo. Quinta, finalmente llegamos a la conclusión que el positivismo crítico de Luigi Ferrajoli se basa en criticar los abusos de los estados y mencionar que deberían ser constitucionalistas. De igual forma, no solo criticaba su comportamiento, sino que también ofrecía soluciones, además que el positivismo crítico se crea una separación entre el derecho y la moral. Recomendaciones. El positivismo excluyente de Kelsen ha sido objeto de debate y crítica, ¿no? Hay algunas recomendaciones prácticas que se pueden extraer de su enfoque. Respeto por el proceso legal. Es importante respetar y cumplir con los procedimientos establecidos. Contexto de la organización, el positivismo excluyente de Kelsen. Hans Kelsen fue un destacado jurista y filósofo del derecho conocido principalmente por su teoría pura del derecho, ¿no? El positivismo jurídico del cual Kelsen fue uno de los exponentes más prominentes, sostiene que la validez de las normas jurídicas no dependen de consideraciones morales o éticas. Pensamiento de Kelsen al positivismo Hal Kelsen. Con respecto al positivismo nos dice que el supuesto material jurídico normativo es reducible a hechos. Kelsen la defendió enfoques dentro de la filosofía, es por ello que el positivismo kelsiano alcanzó su máximo esplendor con la rigurosa construcción teórica de Hans Kelsen. Resumen del contenido, el positivismo excluyente de Kelsen fue uno de los principales defensores, sostiene que la eficacia de una norma jurídica no depende de consideraciones morales, sino de su origen y de la forma en que se promulgan. Ferragioli se basa en la teoría jurídica del jurista italiano Luigi Ferragioli. Ferragioli critica el positivismo jurídico tradicional por no tener en cuenta los valores fundamentales y los derechos humanos, que deben ser protegidos por la ley. Eso es todo mi aporte, profesor. Muchas gracias.